Buenos días, bienvenidos de nuevo a Un Instante en el Universo. Siguiendo los lineamientos del Ministerio, mantenemos ese espacio para mantener la divulgación científica. En esta ocasión, para mí es realmente un placer presentar al doctor Carlos Leal, quien alguna vez fue estudiante mío y ahora es doctor y colega también. Quien le va a hablar de la búsqueda de asteroides en el Observatorio Astronómico Nacional en Venezuela. Sin más preámbulos, para no hacer la cosa más larga, lo dejo en la presencia del doctor Carlos Leal. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Primero quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía por la invitación a dar esta conferencia. Básicamente vamos a hacer un recorrido histórico de cuál ha sido el proceso de búsqueda de asteroides acá en Venezuela desde el Observatorio Nacional y hablar un poco de cuál ha sido la experiencia que yo tuve en el momento que estaba desarrollando mi tesis de pregrado en licenciatura en la Universidad de los Andes y que tuve la gran ventaja y la suerte de poder tener a disposición los equipos de alta tecnología que disponía en ese momento el Observatorio Nacional. Primero vamos a hablar un poquito de historia. Una de las cosas que es importante destacar, el Observatorio Nacional de Venezuela fue un proyecto que inició, donde se hizo la adquisición durante el gobierno de Marco Pérez Jiménez de los telescopios. Esos telescopios iban a estar ubicados en el Observatorio Cajigal de Caracas, pero a raíz del crecimiento de la ciudad tuvieron que ser reubicados y comienza formalmente el Centro de Investigaciones de Astronomía para el año 1985 y se nombra en honor a Francisco J. Duarte, destacado matemático venezolano científico, y el primer responsable para hacer la dirección de esta nueva institución fue el doctor Jürgen Stoll. Luego de eso, vamos a hablar un poquito de cuáles son los equipos que están disponibles en el Observatorio Nacional de Venezuela. Esta es una imagen que a mí me encanta, donde están las 4 cúpulas, y poco a poco vamos a ir mostrando cuáles son los diversos telescopios con los cuales cuento. El primero es el telescopio reflector, que es un reflector de 1 metro. Para el momento que yo estaba trabajando, este equipo tenía una distancia focal de 21 metros, el espejo primario era de 1 metro, y para las observaciones que nosotros necesitábamos, esa distancia focal no nos permitía llegar al cielo muy profundo. Básicamente los objetos que nosotros estábamos buscando eran objetos extremadamente débiles y aparte de eso teníamos una competencia bastante importante con los grandes consorcios astronómicos que también hacían búsquedas de asteroides. Este telescopio básicamente tiene una de las características es que el foco permanece siempre fijo y se le pueden instalar equipos de medición de alto peso. No importa cuál sea el movimiento del telescopio, el foco siempre va a estar fijo. El otro equipo con el que cuenta el Observatorio Nacional es la cámara Smith, que es un telescopio que se utiliza básicamente para astrofotografía, y una de las cosas que es importante de este telescopio es que cuenta con un campo amplio de visión, cosa que es importante a la hora de tratar de buscar grandes regiones del cielo, que era el caso del interés. Este telescopio Smith básicamente tiene una apertura, que es la entrada acá donde entra la luz, de 1 metro de diámetro, y el espejo esférico que está aquí al fondo tiene 1,5 metros de longitud. Una de las cosas importantes de este telescopio es básicamente que permite cubrir grandes regiones del cielo y aparte de eso tiene acoplado un prisma objetivo donde en vez de tener las imágenes solamente se pueden tener espectros simultáneos de absolutamente todos los objetos que están en ese campo de observación. El otro telescopio que nosotros tenemos es el telescopio reflector, que es esta cúpula que está acá. Es un telescopio de 65 centímetros de apertura, una distancia focal de 10 metros. Con este telescopio no tuve la oportunidad de trabajar. Y el otro telescopio con el que cuenta el Observatorio Nacional es el doble astrógrafo, y este equipo tiene una característica importante y fundamental. ¿Cuáles son las características de este equipo? Son 2 telescopios acoplados que ven la misma región del cielo, pero el sistema óptico está diseñado para uno de los telescopios vea
en una longitud de onda para el azul y otro para el rojo. ¿Okay? Este equipo yo, mientras estuve trabajando en el observatorio, no tuve la oportunidad de operarlo, pero las tecnologías disponibles para ese momento avanzaron a raíz del desarrollo de los sistemas digitales y básicamente las funciones que tenía este telescopio de ver en ciertas longitudes de onda pudieron ser sustituidas con el uso de filtros. ¿Okay? Esto que está acá es un video del Observatorio Nacional de Venezuela. A mí me encantan estas vistas. Lamentablemente no es un video nuevo. Para el momento que se tomó este video todavía no se había hecho la adecuación y reestructuración del observatorio, que en este año se hicieron unos arreglos de bastante importancia. Pero para el público que no conoce, el Observatorio Astronómico Nacional de Venezuela es una oportunidad de poder tener una vista de los páramos andinos, donde una de las características a destacar de este observatorio es su altura. Estas cúpulas están ubicadas a 3.600 metros de altitud y para el momento que yo estuve haciendo los trabajos era uno de los observatorios más altos del mundo, pero sigue siendo el observatorio más alto del mundo en la franja ecuatorial. ¿Qué ventajas tiene de estar en la franja ecuatorial? Que podemos ver absolutamente todo el cielo del norte y prácticamente todo el cielo del sur. ¿Okay? Entonces, podíamos tener en distintas épocas del año diferentes regiones del cielo y poder hacer búsquedas bastante amplias. Vamos a hablar un poquito de las distintas características que tenía ese telescopio para el momento. Sin prisma objetivo, era el sexto telescopio de tipo Schmidt más grande del mundo, comparado con el telescopio de un observatorio de Alemania y una de las cámaras Schmidt más famosas, que es la del observatorio de Monte Palomar. Aparte de eso, con prisma objetivo, era el segundo telescopio más grande del mundo con prisma objetivo. Entonces, esto nos permitía, como les comento, poder tener un amplio campo de visión para el cielo. Y básicamente nosotros nos estábamos enfocando en la búsqueda de asteroides, y mientras más cielo veíamos, más posibilidades teníamos de encontrar algún objeto. Este equipo tenía una ventaja, que tiene acoplado un mosaico. Antes de hacer los trabajos aquí en el Centro de Investigaciones de Astronomía, cuando comenzó a funcionar la cámara Schmidt, se utilizaba otro tipo de tecnología que no eran tecnologías digitales. Y aparte de eso, ahorita es muy común para una persona normal un teléfono con una cámara de 10, 40, 50 megapíxeles. En ese momento eso no era común. Ese mosaico, por el momento que yo comencé a trabajar, era un mosaico de 67 megapíxeles, ubicándose como el tercer mosaico más grande del mundo. Este mosaico fue diseñado de esta manera para poder abarcar la mayor cantidad del campo de visión útil de la cámara Schmidt y poder cubrir la cantidad mayor de cielo. Hablando un poco históricamente, en el año 1998, entre el 1998 y el 2001, comienza un consorcio astronómico aquí en Venezuela, que fue un trabajo en conjunto que fue realizado con el Centro de Investigaciones de Astronomía, la Universidad de Yale y la Universidad de Indiana, donde se hizo una modernización de los equipos que teníamos aquí en el país. ¿Okay? Aparte de eso, en el año 2002, quien fue mi tutor de pregrado, el doctor Ignacio Ferrín, con estas imágenes de este mosaico pudo hacer el descubrimiento de un objeto transneptuniano que posteriormente fue nombrado como Huyá, donde están aquí las fotografías del descubrimiento, y a raíz de ese trabajo, mi tutor me dice: mira, Carlos, vamos a buscar asteroides. Tenemos un telescopio de altísima tecnología donde podemos cubrir grandes regiones del cielo, y para ese momento alrededor de entre el 5 al 10% de los objetos que detectábamos con esta cámara podían ser objetos nuevos. Entonces, bueno, en ese momento nos abarcamos en esa aventura. Para el momento que mi tutor descubre el transneptuniano Huyá, era uno de los objetos descubiertos más grandes. De hecho, si uno se fija, está Plutón con su luna Caronte, era un objeto relativamente parecido al de antes. Y en esta imagen que está acá es una representación artística de ese objeto. Otra de las cosas a destacar, para el momento que nosotros hicimos estos trabajos, todavía la Unión Astronómica Internacional no había
redefinido el concepto de planeta y en ese momento teníamos 9 planetas. Plutón formaba parte de uno de los 9 planetas del sistema solar. A raíz de esa redefinición, al haber aparecido todo este conjunto de objetos, lamentablemente Plutón quedó afuera como planeta. Porque nosotros los viejitos nos preguntan cuántos planetas son 9, casi que bueno. Pero bueno, esas cosas ocurren. Vamos a hablar un poquito del telescopio Schmidt. Este telescopio, para el momento que se hizo el trabajo, contaba con un modo de operación que era el modo Drift Scan. Este modo de Drift Scan lo que tenía una particularidad. Uno, en vez de quedarse el telescopio siguiendo al cielo, recuerden que la Tierra está en movimiento, cuando uno hace imágenes astronómicas uno compensa el movimiento de rotación de la Tierra para mantener el campo fijo. Este telescopio no funcionaba así. El telescopio se dejaba fijo y se esperaba que pasara el cielo. De hecho, en ese momento, esto era un arreglo de 16 CCDs, donde por este lado comenzaban a pasar las estrellas, luego pasaban por el otro conjunto de CCDs y en una misma noche podíamos tener de un mismo objeto 4 imágenes cada vez que se hacía una búsqueda. ¿Okay? Básicamente, estas imágenes, como el telescopio permanecía fijo, tenía que hacerse una compensación digital, porque lo que se veía en la cámara eran como unas trazas. Esas trazas digitalmente se compensaban hasta tener las imágenes puntuales como las que nosotros conocemos actualmente. ¿Okay? Una de las características para ese momento que tiene este arreglo, que teníamos cada CCD, era de 2048 por 2048 píxeles. Cada píxel cubría una región del cielo de aproximadamente 1 segundo de arco y se podía ver un campo, un área efectiva alrededor de 4.5 grados de cielo, que es una región bastante grande. Otra de las cosas que fue importante cuando nosotros hicimos estos trabajos, recuerdan el doble astrógrafo que tenía la función de ver una longitud de onda, un telescopio, y ver otra longitud de onda del otro. Él podía, en los arreglos que tenía el sistema, que eran los dedos, uno podía colocar distintos filtros y en una misma adquisición, en el mismo intervalo de tiempo, podíamos tener imágenes en el rojo, en el azul, en el visible o incluso en el ultravioleta. ¿Por qué pongo a colación esta imagen de la Luna? Vamos a tener una idea de qué tan amplio era el campo de observación de este arreglo. La Luna tiene alrededor de 0.5 grados de diámetro en el cielo observable. Nuestro arreglo, en este momento, que está conformado por los 16 CCDs, en cada uno de estos CCDs cubría lo que es el campo de la Luna. En esencia, básicamente, que era lo que nosotros teníamos, cubríamos en una sola observación el campo que recorre en el cielo o que abarca en el cielo 16 veces la Luna. Por lo tanto, son telescopios de un campo extremadamente amplio que nos beneficiaba al momento de hacer la búsqueda. El telescopio completo, todo el sistema, todo el conjunto, teníamos aquí acoplada la cámara, que es del mosaico, acoplado un sistema de refrigeración para hacer reducir el ruido electrónico de la cámara y un sistema de vacío. Luego de esa información pasaba a la sala de control, donde finalmente se tenían las imágenes astronómicas. ¿Okay? Y aquí hay una fotografía del arreglo que nosotros teníamos en ese momento de una sola imagen. Son campos extremadamente amplios que llegaban sumamente profundos. Antes de trabajar aquí en el observatorio, cómo se trabajaba cómo era la forma de proceder para hacer la astrometría o búsqueda de asteroides. Era a través de un microfotómetro, que era a través de placas fotográficas. Aquí tengo una placa del Observatorio Nacional, ¿okay? Aquí era donde se acoplaba dentro de la cámara el sistema óptico, y una vez las imágenes quedaban aquí palpables, ¿okay? Después, estas placas fotográficas se colocaban en un sistema donde, con una fuente de iluminación, uno poquito a poco empezaba a ubicar los objetos, podía poner varias placas y empezar a cuadrarlas y empezar a ver qué cosas se movieron, básicamente con un telescopio. Este trabajo era extremadamente engorroso. O sea, la forma de hacer astrometría básicamente es buscar estrellas de referencia, cuál es la ubicación en el cielo de esas estrellas de referencia,
Aparte de eso, saber cuál es la magnitud y a partir de hacer un montón de cuentas y cálculos para poder el objeto de interés, saber cuál es la ubicación en el cielo, sus coordenadas en ascensión recta y declinación y cuál es el brillo. Y bueno, las imágenes de las placas eran unas imágenes sumamente bonitas, pero a la hora de trabajar eran altamente ineficientes. Ahora, una de las grandes preguntas, ¿cómo identificar un objeto de estos, un asteroide, un objeto que está en movimiento? Básicamente, si uno toma una misma región del cielo en una misma noche, a distintas horas, lo que van a aparecer estos objetos es que las estrellas van a estar fijas y los objetos poco a poco van a ir desplazándose. ¿Okay? Este desplazamiento se puede observar acá, donde hay un objeto en movimiento. Bueno, aquí no arrancaron los videos en vivo, donde uno básicamente lo que hace es, esto es una fotografía en un instante de tiempo, en el otro instante el objeto se desplazó y se movió. ¿Ok? Para tener una idea de qué tan común son todos estos objetos, los asteroides son muchísimos. En esta imagen que está acá, esta es la órbita de la Tierra. Por aquí, bueno, no se ve mucho la Tierra dónde está, y todas estas cositas que están aquí en movimiento son asteroides que pasan o que intersectan la órbita de la Tierra. Este montón de objetos que estaban en esta lámina, estos son los planetas internos, porque Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y aquí está todo el cinturón principal de asteroides y todo el conjunto de objetos que están dentro del sistema solar interno. Ok, aquí nosotros tenemos lo que son el cinturón principal de asteroides, ok, y en esta parte que estaba acá son los planetas exteriores y aquí están todo el conjunto de objetos del cinturón de Kuiper. Como verán, es un conjunto muy importante de muchos objetos que es importante monitorearlos. ¿Por qué es importante monitorearlos? Porque ellos representan un potencial peligro para nosotros. Aparte de eso, también hay otro conjunto de objetos, como son los cometas. No sé si les puedes dar clic aquí al video para que arranque. Estas son imágenes del observatorio solar SOHO, donde se ven dos cometas que colisionan con el Sol. Entonces, hay todo un conjunto, una selva de múltiples objetos. ¿Cuáles son las características que tienen ellos? Están dentro del sistema solar y están en movimiento. Esta fotografía que está acá es una foto del 15 de este mes, tomada por el Grupo Astronómico de Amazonas, del cometa C2003A, que fue uno de los grandes fenómenos astronómicos que pudimos ver este año y apreciar este año, y esta es una imagen fabulosa por allá por el estado Amazonas. Ok, hablando un poquito de cuál es el número, qué tantos objetos de estos hay. Esto es información actualizada hasta el 2019, donde están acá el número total de objetos, los objetos que son numerados y los objetos que no tienen numeración. Con respecto a los objetos numerados, estamos hablando que superan los 20 millones de objetos descubiertos hasta esta fecha. Otra de las cosas que hay que destacar, estos objetos, primero uno tiene que hacer observaciones, tiene que seguirlo, hacer órbitas preliminares, hacerle seguimiento del objeto, y una vez que se determina bien la órbita, que se conoce cuál va a ser el desplazamiento en el cielo de ese objeto, es que es posteriormente numerado. Otra de las cosas interesantes, en el momento de ser numerado, los descubridores o los que reportaron ante la Unión Astronómica Internacional este objeto tienen el privilegio de escoger el nombre. ¿Okay? Ese nombre tiene algunas restricciones que un poquito más adelante vamos a comentar con mayor detalle. En el caso de los cometas también estamos hablando que son alrededor de 1 millón de objetos, donde están lo que son los cometas, algunos cometas que son periódicos y los que no son periódicos. Entonces, fíjense que hay un conjunto muy importante de una cantidad de objetos descubiertos y conocidos hasta la fecha. ¿Por qué es importante buscar estos objetos? Ellos representan un peligro para nuestra humanidad. De hecho, aquí hay un video que realizó el doctor Ignacio Ferrín, quien fue mi tutor de pregrado, donde más o menos se hace una idea de qué tan grave sería si uno de estos objetos ingresa. Él define una nueva unidad donde hace la comparación con la bomba atómica más grande, que es la bomba de SAR, que es alrededor de 3.3 unidades que él define.
Poco a poco en el video se va viendo distintos objetos donde van cambiando el diámetro de ese objeto y ver qué tanto es el daño que se puede hacer si esos objetos lograran impactar o entrar dentro de la Tierra, de nuestra atmósfera. Este objeto no fue muy grande, tuvimos la suerte que nos protegió la atmósfera, fue disuelto por la atmósfera, pero a medida que va aumentando el diámetro, los daños potenciales son muchísimo mayores. Por ahora, bueno, vamos a disfrutar un poco el video, es un poquito largo, no lo voy a pasar completo. Esto está disponible en YouTube, en el canal del doctor Ignacio Ferrín, donde lo podrían apreciar un poco más de calma. Vamos a esperar el primer objeto que entre a la Tierra y luego continuamos con el especial. Cosa interesante, el objeto era más grande, se fragmentó en la atmósfera y en vez de tener un problema, ahora tenemos múltiples problemas, pero muchos proyectiles que impactaron dentro de la atmósfera. Tenemos otro objeto de 50 metros de diámetro. Fíjense una de las cosas, si un hilo son una bomba de sal son 3.3 hilos, aquí estamos hablando que esto es alrededor de 100 veces mayor que el impacto que una bomba atómica conocida desarrollada por la humanidad. Este es un objeto de 90 metros de diámetro, similar a un evento que ocurrió en Tuyuca, donde sí va a hacer un impacto en función del diámetro que tengan esos objetos, va a ser el cráter que lo va a dejar. Fíjense que es un cráter de 1.16 kilómetros de diámetro. A medida que el diámetro de los objetos es más grande, la magnitud del impacto va a ir aumentando significativamente. Vamos a ver nada más este objeto que tan grande fue. Recuerden, el anterior fue de 1.16 kilómetros. Vean la magnitud de los daños que van aumentando. Y el diámetro pasó a 5.68 kilómetros. A medida que el objeto es mayor, los daños son mayores. De repente uno se podrá preguntar, ¿qué tan comunes son estos eventos? De repente uno no los ve todos los días, pero fíjense que este evento que ocurrió en Rusia en el año 2013, donde un objeto ingresó a la atmósfera y generó unos daños considerables. De hecho, tuvimos la ventaja de ver múltiples imágenes, múltiples tomas donde se puede apreciar los daños que se presentaron. Recuerden que aquí estamos comparando en función de unas bombas atómicas, y la bomba atómica, cuando el mundo conoce esta tecnología, fue a finales de la Segunda Guerra Mundial, durante el año 1945, con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas son unos bebés comparadas a la bomba del zar. Y fíjense todos los daños que produjo en la ciudad. ¿Okay? Entonces es un peligro que es real, está ahí. Y por eso el interés de los astrónomos de estar todo el tiempo haciendo seguimiento de estos objetos para ver si podemos tener una alerta temprana.
Hoy en día, ¿cómo hacemos esa búsqueda o esa detección? Hay software especializado, como el caso de Astrométrica, que el compañero Carlos en la charla anterior estuvo hablando cómo era el procesamiento, cómo se hacía la astrometría digital, donde ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomar una región de cielo, volver a fotografiarla y el programa solito se encarga de hacer la alineación, la comparación con los catálogos de cielo observable, y él básicamente saca toda la información de ubicaciones en coordenadas, en ascensión recta y declinación, y la magnitud o el brillo que va a tener ese objeto. Entonces, básicamente, como decía cuando me dio clases el profesor Naranjo, es puro clic con una computadora. Entonces, es una cosa que es bastante sencilla, de hecho, hasta el punto que ahorita en el mundo, uno de los grandes problemas que tiene la astronomía en la búsqueda de asteroides, que ahora tenemos muchos datos y poca gente que los analice. Por eso en la charla anterior el compañero Carlos Ortiz habló de los programas de búsqueda que es a través de la IASC, donde cualquier persona puede tener acceso a imágenes de estas e incorporarse a la búsqueda de este tipo de objetos. ¿Okay? Entonces esto es extremadamente sencillo, básicamente es utilizar el ratón. Cuando yo estuve haciendo mi trabajo, la cosa no era tan sencilla. O sea, este programa incluso me dice cuál es el objeto, si es conocido, si no es conocido, si el objeto es nuevo. A pesar de que nosotros teníamos tecnología, teníamos que revisar los datos de la Unión Astronómica Internacional a través de la Dirección de Planetas Menores para ver si el objeto era conocido o no era conocido. Si el objeto no era conocido, lo que hacíamos era buscar hacer las órbitas preliminares para ver si teníamos la suerte de unas noches siguientes o anteriores haber captado ese objeto en movimiento y poder hacer el reporte. Porque básicamente hay unas normas para poder hacer estos reportes. Si es un asteroide, uno tiene que hacer el reporte de al menos 2 noches diferentes de observación. Cuando son cometas, el que primero lo vio, lo reportó, se le da el descubrimiento, al igual que los objetos cercanos a la Tierra. ¿Qué tanta gente está buscando estos asteroides? Fíjense que esta es una información del año 2023 y hay un consorcio muy importante de observatorios que están dedicados exclusivamente para esto. Tienen sus equipos, tienen un montón de gente que están todo el tiempo haciendo búsquedas de asteroides. Ejemplo, tenemos el Space Watch, que para esta fecha tenía 180.760 objetos descubiertos, numerados, reconocidos por la Unión Astronómica Internacional. Fíjense que él estaba operando desde 1995 y para el momento que nosotros estábamos trabajando, este era uno de nuestros competidores. También está el Observatorio Linier. Para este momento, un consorcio importante que es el consorcio Pan-STARRS, que es el que está dando los datos para la IASC, todavía estaba en proyecto. De hecho, eso fue una de las cosas que cuando yo estaba haciendo mi trabajo nos dio terror, porque en ese momento el proyecto era 7 telescopios robóticos que iban a trabajar automatizadamente y ellos iban a poder cubrir el cielo en una magnitud alrededor de 21 en una semana. Entonces, mientras ese número de magnitud es más grande, significa que el objeto es más débil. Y no solamente eso, sino que la diferencia de un objeto magnitud 19 a un objeto magnitud 20 es una escala logarítmica. Entonces, cada vez que ese número es más grande, el objeto es muchísimo más débil e incluso nos presentó problemas a la hora de hacer seguimiento. Fíjense, aquí voy a citar el Pan-STARRS,
está ahorita de sexto para el 2023 y para el 2024, fíjense que él subió al quinto lugar y este observatorio que estaba como en el sexto octavo subió al cuarto. Y el Space Watch para el día de ayer tenía acreditado 216.022 objetos. Entonces esto es, como decía mi tutor de pregrado, una carrera desenfrenada de Fórmula 1, donde básicamente estábamos como que dos personas aquí en Venezuela compitiendo contra las grandes escuderías en consorcios internacionales y un conjunto muy importante de gente trabajando. Nosotros tuvimos la ventaja que teníamos el apoyo del Centro de Investigaciones de Astronomía a través de todos los observadores, que en ese conjunto fueron personas fundamentales para poder hacer este trabajo, pero para procesar nada más éramos dos personas con una computadorita aquí modestamente desde Venezuela. A pesar de eso, se pudieron hacer algunos aportes importantes. Este gráfico que está acá es cómo van aumentando el número de descubrimientos desde aquí de Venezuela a lo largo de los años. Este periodo, que fue en el año 1998, que fue el máximo donde se descubrieron en ese año 18 objetos. Luego por aquí está el inicio de la cámara Schmidt como digital, y este puntico que está aquí fueron los aportes modestos y humildes desde mi trabajo de pregrado, donde en ese momento pudimos hacer el descubrimiento de 12 objetos, reportamos 12 objetos nuevos, pero como no les pudimos hacer seguimiento, 3 de esos objetos los perdimos, porque el descubridor no es el que primero lo ve, sino el que pone el punto importante para determinar la órbita. Eso es muy importante. A pesar de que nosotros pudimos reportarlo, aparecía como nuevo, el descubrimiento no nos fue acreditado. Otra de las cosas que es importante es ver cuáles fueron las regularidades de esos descubrimientos en función de la fecha. Recuerden que el Observatorio Nacional se encuentra en el páramo, en las condiciones climáticas. Esto puede afectar, y fíjense que la mayoría de los objetos fueron descubiertos entre el mes de enero, febrero y diciembre, que justamente coinciden con las épocas de menor lluvia en el Observatorio Nacional. Para estas épocas, lo que es agosto, son pocos los descubrimientos justamente por el problema de tener noches consecutivas para hacer las observaciones. Logros del Observatorio Astronómico Nacional. Entre los logros del Observatorio Astronómico Nacional tenemos 25 objetos descubiertos por el profesor Orlando Naranjo y el doctor Julian Stokes, que estos objetos descubiertos entre 1992 hasta cercano al 2000, hasta el 2000, estos no tienen numeración. Pero a pesar de todo, tenemos 25 objetos descubiertos acá. De hecho, aquí me pareció una cosa, cuando uno revisa la base de datos de la Unión Astronómica Internacional, aparece cuál es el observatorio donde fueron reportados los objetos, y hay un objeto que nada más aparece descubierto por Mérida. No dice quién es el descubridor. ¿Okay? Luego de eso están los objetos que ya una vez que pasaron todo ese proceso de darle a uno la acreditación como descubridor de ese objeto, uno puede colocarle el nombre. Y distintos observadores le han dado reconocimiento a distintas ciudades. Por ejemplo, tenemos el asteroide de Venezuela, Mérida, Cajigal. También tenemos lo que es el asteroide de Vigo, que fue descubierto conjunto con el doctor Ignacio Ferrini y mi persona en mi trabajo de pregrado. También aparece un asteroide que para mí es un orgullo, que es Carora. De hecho, eso hay una anécdota muy cómica. Mi tutor, todo serio, me dice: mira, Carlos, no, esto es muy serio, hay que tener cuidado a la hora de nombrar un asteroide, hay que hacer un breve resumen, y él me puso el panorama sumamente complicado. Y él me pregunta: mira, Carlos, ¿tú qué nombre le pondrías tú a un asteroide si tuvieras que colocárselo? Yo no dudé en ni un segundo y le dije Carora. Y él se queda: Carlos, ¿y por qué Carora? Porque ahí fue donde yo nací. Y bueno, el profe se copió de mi idea y llamó Vigo a otro asteroide. A pesar de eso, en la página de Wikipedia, que es una página muy visitada, ¿okay?, aparecen apenas, creo que estos son 21 objetos descubiertos en el Observatorio Nacional. O sea que les dejo aquí una tarea, que hay que actualizar esta información. De hecho, una de las cosas que es importante nosotros como venezolanos destacar
la trayectoria de nuestros científicos y de todo el trabajo arduo que se ha hecho en nuestro Observatorio Nacional de Venezuela, que han sido aportes importantes. De hecho, cuando yo hice este trabajo, yo tuve la suerte de participar en la Escuela Internacional para Jóvenes Astrónomos en Argentina, que es una escuela para chamos, astrónomos, y yo presenté mi trabajo muy humildemente. De hecho, en ese momento, cuando yo muestro todas aquellas cosas del aparataje, la cámara Schmidt, la cantidad de campos que nosotros veíamos, el área de cielo, la cantidad en gigas de información, cuando un disco duro en ese momento era de 20 gigas máximo, en el Observatorio Nacional, en una noche de observación, se podía trabajar entre 12 a 18 gigas de información. Entonces, era una gran cantidad de información. De hecho, en ese momento no existían como que la ciencia de datos, las grandes bases astronómicas, y el SIDA fue precursor en la astronomía. Entonces, cuando un observatorio, ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el observatorio, en el complejo astronómico de Leoncito, en Argentina, en una buena noche de observación, toda la noche trabajando. Yo trabajaba en imágenes en tamaño en espacio de disco duro de los megas. Cuando yo hablé que en una noche yo fácilmente podía tener 12 gigas, eso fue una impresión para la gente. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que fue mi trabajo. Recuerdan que hay un conjunto de grandes consorcios monitoreando el cielo. La Unión Astronómica Internacional, en su página de la Dirección de Planetas Menores, tenía un conjunto de datos de cuál era el cubrimiento del cielo por estos grandes observatorios, y eso nos hizo fue inventarnos una estrategia. Fíjense que por aquí hay una cantidad de gente observando el cielo. ¿Cuál fue la opción que nosotros tomamos? Vamos a tomar una esquinita por aquí abajo. Entonces, mientras ellos estaban viendo arriba, nosotros estábamos por aquí. De hecho, una de las cosas que fue importante con el telescopio Schmidt, el arreglo de la cámara digital, nosotros podíamos tener una eficiencia de una magnitud de casi 20.5, o sea, cualquier objeto de magnitud 20.5, veíamos la mitad de esos objetos. Cosa que nos daba una ventaja porque toda esta gente que estaba acá veía alrededor de una magnitud de 19. Y esto nos tenía como ventaja que teníamos exactamente 7 días para hacer el procesamiento. Si nosotros en 7 días no hacíamos el procesamiento, no hacíamos el reporte, otro observatorio lo veía y simplemente ellos hacían los reportes. ¿Ok? En ese periodo de trabajo, aquí está una foto cuando estaba chamito, cuando me conoció el profesor Felín en la facultad, con el doctor Ignacio Farrín, en una oficinita chiquita aquí en la Facultad de Ciencias, donde, bueno, nada más lo que teníamos, un par de computadoras y mucho ímpetu y ganas de trabajar. En ese momento, entre octubre del 2002 a agosto del 2003, pudimos hacer en total toda la data que nosotros pudimos analizar, ver 1045 grados de cielo, lo cual representa alrededor del 2.5 de todo el cielo observado. Otra de las cosas que nosotros vimos, pudimos detectar 501 objetos, pudimos reportar 12 nuevos, que nada más era el 2.4% de los objetos, pero fíjense, perdimos 63 objetos que no pudimos reportar por no tener una segunda noche de observación. Porque fíjense que eran muchas cosas que tenían que estar en juego. Que el cielo estuviera despejado, que tuviéramos observación. En ese momento el SIDA siempre estuvo muy presto a brindarnos colaboración, pero como siempre veíamos la misma región de cielo en cada uno de los periodos, teníamos que ligar que ese objeto lo viéramos una noche y las noches siguientes estuvieran en ese mismo campo de observación. Entonces esto nos presentó grandes problemas, que no pudimos hacer el seguimiento de muchos objetos. Para ese momento el telescopio reflector que estaba a disposición, por la distancia focal tan grande, que era una distancia de F21, no llegaba a estas magnitudes tan profundas. Posteriormente en el observatorio se hizo una adaptación para llevarlo a un foco F5, lo cual permitía llegar un poco más profundo en el cielo. Como todo buen científico, queríamos compararlo. Empezamos a ver cuáles eran nuestros errores cuando hacíamos el reporte de la posición de esos objetos. En declinación teníamos un error de 0.13 segundos de arco, en ascensión recta de 0.38, en magnitud promedio de los objetos que reportamos era una magnitud de 19.5 aproximadamente, siendo el objeto más brillante reportado 18.8
y el más débil magnitud 20.5. ¿Okay? Aquí hay una tablita donde están todo el conjunto de objetos que nosotros reportamos ante la Unión Astronómica Internacional. Ese conjunto de objetos, cuando uno le dan ese primer paso a decirle sí, es un objeto nuevo, se le da una designación provisional que depende de el año, la fecha, el día que se hizo la observación y qué tantos objetos se reportaron o no en esa fecha. ¿Okay? Posteriormente, una vez que ya se determina bien la órbita, es que se procede a hacer la numeración. De hecho, este trabajo se hizo en el 2003 y aproximadamente entre el 2008 al 2009 fue que empezaron a darnos la acreditación como descubridores formales de estos objetos. Aquí hay algunas imágenes que pudimos trabajar en mi trabajo de tesis. Vimos algunos objetos como el cometa 22P, donde está aquí el objeto. Esto fue en mayo del 2023. Imágenes tomadas desde la cámara Schmidt del Observatorio Astronómico Nacional de Venezuela. El cometa 29P, es Schwarzmann 1, donde está aquí la pelota, donde está el objeto. Y estos eran objetos descubiertos, básicamente lo que nosotros queríamos ver, cómo se ven los cometas. Y nos pasó una cosa muy cómica. Nosotros trabajábamos un poco a ciegas, porque las imágenes de la cámara Schmidt, como era un campo tan amplio, se hacía un procesamiento automático a través de un software que en vez de mostrarme la imagen, lo que me da era un listado de objetos. O sea, él hacía toda la astrometría y yo lo que tenía una lista, no sé, de 50.000, 60.000 objetos, y había que discriminar qué son estrellas, qué son objetos en movimiento. Nos diseñamos un programa para hacer esa búsqueda automatizada y él me daba un listado donde posiblemente estaban los objetos. En función de esas coordenadas, luego teníamos que revisar las imágenes para ver qué era lo que había, para después hacer el reporte. En ese momento nos pasó una cosa muy cómica. Vimos un objeto que se veía como un poquito elongado, donde nos parecía un defecto de la imagen y nosotros nos dio como miedo hacer el reporte. Resulta y pasa que 9 días posterior, otro observatorio lo reportó y era un objeto cercano a la Tierra, que nosotros pudimos observar 9 días antes, pero por la inexperiencia no lo reportamos, así que pudimos haber sido descubridores de un objeto cercano a la Tierra en el año 2003. Otra de las cosas, también está una imagen del 24 de marzo del 2003 del asteroide 127.870 Vigo, donde estas que están acá son las imágenes de descubrimiento. ¿Okay? Otra de las imágenes, ¿okay? Aquí está un cuadro donde están todo el conjunto de objetos que nosotros pudimos hacer el reporte, donde está la descripción de las coordenadas, la fecha, magnitud, algunos parámetros orbitales. Y bueno, este que está aquí, que en ese momento todavía no tenía la designación, era Carola, que fue como que el hijo mío. ¿Ok? Aquí están los otros objetos: Simón Rodríguez, Eduardo Roll, César Mendoza, Humberto Fernández Morán. De hecho, una de las cosas que nosotros quisimos hacer, rendir tributos a grandes científicos venezolanos poniéndole sus nombres en el espacio. ¿Okay? Como fue el caso de Humberto Fernández Morán y el caso de Marcel Roche. Nosotros quisimos hacer un reconocimiento de su trayectoria como científicos venezolanos y quisimos darle el reconocimiento y ponernos en el espacio. Pero antes de eso, primero estuvo Vigo y Carola. ¿Okay? Luego de eso, que tenemos todos los objetos, vamos a hablar qué tanta gente, en qué puesto quedamos. En el puesto 1 está el profesor Naranjo, que tuve el privilegio de que él me dio clase, era un profesor y amigo, bueno, que en ese momento era competencia, pero siempre hubo una competencia sana. Él estaba trabajando también con búsqueda de asteroides, yo también, pero teníamos técnicas diferentes. Y bueno, él tiene en su haber 35 descubrimientos entre el año 2009 entre 1992 a 1999. Y en el puesto de descubridores está en el puesto 251 de 1998 personas que han reportado objetos y que se les ha dado la acreditación. ¿Okay? Así que en el puesto 1 con 35 objetos está el profesor Naranjo. Luego de eso, estamos aquí
el profe Ignacio y yo, con 7 objetos. De hecho, eso pasó una cosa muy cómica, porque cuando uno manda el reporte, uno coloca el nombre del observador, el que está reportando. El profesor Ignacio hizo unas modificaciones de 7 objetos, donde en vez de colocar I-Ferrin y C-Leal, colocó I.R.Ferrin y aparecen 7 objetos. Entonces, en ese puesto quedamos como el 598 de, repito, 1998 personas. Información actualizada al día de ayer, que estaba pegando carrera actualizando esta información. Este mundo de los asteroides es un mundo extremadamente variante. Esto es una carrera, como les comenté, una carrera de Fórmula 1, donde si te duermes, pierdes. O sea, mientras más rápido reportas y analizas, más opciones tienes de conseguir cosas. ¿Okay? De hecho, aquí está la doctora Julia, que amiga, que ella también ahorita, hoy en día, trabaja también con asteroides aquí en el Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, continúa con estas búsquedas. Luego de eso, tenemos el siguiente puesto. Perdón, aquí me pasé. Esto está sensible. El profesor Naranjo, en conjunto con el doctor Julian Stowe, donde ellos descubrieron 3 asteroides en el año 1992, estando en el puesto 847. Información actualizada hasta el día de ayer. Luego está el profesor Ignacio con 3 objetos, el puesto 1067. Luego volvemos a aparecer nosotros, por eso mismo que le dije, estos son los que aparecen como I-Ferrin C-Leal, no I.R. Ferrin C-Leal, que son 2 objetos, y a pesar de eso estamos en 1097, en el 5.º puesto. ¿Okay? Voy a hablar un poquito de Carora, porque ese es el orgullo mío. Tiene una magnitud absoluta de 14.6, tiene un diámetro modesto de casi 5 kilómetros de diámetro, fue descubierto el 27 de agosto del 2003. De esto hay una historia bastante cómica, porque mi tutor se va a visitar a su hija en los Estados Unidos en el mes de agosto y él me dejó a cargo de la búsqueda. Entonces él casi que con la desconfianza, Carlos, ¿será que lo reportamos? ¿No lo reportamos? Total que me dijo, Carlos, repórtalo. Y bueno, ahí está Carora. ¿Ok? ¿Por qué hago la acotación de Carora? Carora, culturalmente, es una tierra muy rica, donde han salido grandes músicos, pensadores. Ejemplo, el maestro Alirio Díaz, que fue consagrado como el mejor guitarrista del mundo, y modestia aparte era mi tío abuelo. Este objeto, luego aquí está la órbita, son objetos que no están dentro del plano de la órbita del sistema solar, sino que son un poquito inclinados, y básicamente todo el cuento de cómo es que tenemos que nombrarlo, cómo tenemos que justificarlo, lo justificamos a través de la cultura de Carora, que fue fundada en 1569, sufrió mucho, fue fundada, refundada, la destruyeron los indios, total que sobrevivimos. Incluso hay una leyenda donde se supone que los caroreños amarramos al diablo y el diablo maldijo a Carora, o sea, en persona. Y bueno, una de las cosas que fue relevante es que en Carora es donde nace la primera orquesta infantil de Venezuela, antes que el sistema de orquestas infantiles fundadas por el maestro José Antonio Abreu. Y bueno, como el caroreño es una región ganadera, ellos tuvieron las pruebas, crearon una nueva raza de ganado, que es la raza Carora, muy famosa porque es un ganado multipropósito, donde con unas condiciones adversas en Carora hay dos temporadas, 6 meses que no llueve y 6 meses que parece que va a llover. Entonces, imagínense sobrevivir un ganado productor de leche, y ellos crearon esta raza que produce leche con esas condiciones tan adversas. Entonces, tomando en cuenta ese contexto, fue que la Unión Astronómica Internacional aceptó el nombre de Carora. De hecho, aquí hay unas fotografías que nunca había presentado. De hecho, ayer pegando carrera, buscando hacer la presentación, conseguí unas fotografías que tenían un CD casi que en el inframundo, donde están las fotos del descubrimiento de Carora. En esta primera fotografía está aquí, luego está acá, luego aquí,
Y como ahorita con imágenes no se ve muy bien, aquí hay un videito, por favor, si lo puedes correr el video. Donde se puede apreciar en esta región lo que fue el movimiento del objeto. Entonces, estas son imágenes del 27 de agosto del año 2003, donde vimos por primera vez Carora y donde ahorita por primera vez en público estamos haciendo la presentación de estas imágenes. Recuerden que nosotros trabajamos era con una lista, poco recurríamos, nosotros recurríamos a las imágenes sí, solo si había un objeto de interés. Y bueno, aquí están las imágenes del descubrimiento. Luego de eso, en el año 2010, el 1 de marzo, el Nacional hace un reportaje donde habla de nosotros, de nuestro trabajo, donde dice Simón Rodríguez y Marcel Roche orbitan el sistema solar. Se hizo el reconocimiento de que ya la Unión Astronómica Internacional había aceptado estos nombres y bueno, que están aquí el conjunto de asteroides o los hijitos que fueron producto del trabajo de pregrado que yo desarrollé. Entonces, finalmente, para no aburrirlos mucho, quiero terminar con esta frase. El universo es un forjador de carácter y humildad. Escrito por Carl Sagan, que fue el científico que me inspiró para meterme en todo este paquete de la ciencia. Cuando era niño me crié viendo la serie Cosmos y gracias a los trabajos de divulgación que él hizo fue que yo decidí estudiar física y cuando llego a la facultad me di cuenta que existía la astrofísica. Entonces eso fue como que se juntaron todas las cosas, el universo conspiró para poder hacer este trabajo. Y aparte de eso, nosotros como las personas que hemos podido trabajar en astronomía, mientras más conocemos, más humildes tenemos que ser por darnos cuenta de la magnitud y grandeza del universo. Muchísimas gracias.